En este vídeo te voy a enseñar 5 opciones para sustituir a estos marcadores. Seguro que los has visto en millones de proyectos. El típico marcador, pues que es como un clip. O si no este, que yo uso bastante, que me gusta, que me hace lo mismo. ¿Ves? Bien, muchas veces nos pasa que vemos las cosas, las queremos comprar, vamos buscando por las tiendas de nuestra ciudad o nuestro pueblo y no los encontramos. Así que vamos a buscarlo a internet. Y desgraciadamente los gastos de envío son bastante superiores a lo que en realidad vamos a pagar por estas pequeñas cositas, estos pequeños marcadores. Así que si no tienes opción a hacerte con estos marcadores, no te preocupes, quédate en el vídeo porque te voy a enseñar 5 opciones buenas, bonitas y baratas, marcadores de andar por casa que te van a hacer la función al igual que estos. Fuera, no los necesitas, ya verás por qué. Pero antes, recuerda que tengo un vídeo donde te enseño a cómo fabricar, hacer estos marcadores por muy poquito dinero, o sea, por 1 euro, puedes hacerte decenas de estos marcadores. Luego tú eliges el color y el tamaño. Te dejo por aquí el enlace, que lo vas a ver después de este vídeo, porque primero quédate que te voy a enseñar las 5 opciones que te he dicho. Tengo aquí mi proyecto y muchas veces no nos damos cuenta de que el mejor marcador que tenemos para no perder el punto son nuestras propias lanitas o estambres. Muchas veces nos sobra un trocito así de lana, incluso más pequeñito, y lo tiramos porque realmente no le podemos dar ningún uso, no podemos convertirlo en nada, si acaso igual en algún detallito de alguna cosa bordadita, pero para tejer no nos sirve. Entonces, no lo tires, mira, lo engancho y aquí está. Bueno, es que marcador más barato y sencillo no vas a encontrar por casa. Lo tienes de todos los colores que tengas tú, con tus lanitas, tus estambres, tus hilos. Eso sí, intenta siempre colocar uno que destaque sobre tu proyecto para que no dé lugar a confusión. Vete a tu caja de costura, esa caja de lata de costura que tenemos todas, yo incluida, y coge un imperdible. Sí, un imperdible como puede ser este, que el pobre está de aquella manera, pero yo le voy a dar un buen uso y es que lo voy a utilizar como marcador. Mira, lo voy a colocar en el último punto, como hago siempre, y listo. Es verdad que no es el marcador más bonito de la historia, el marcador más bonito que vamos a encontrar, pero aquí lo que nos interesa es que cumpla su función. Así que seguimos tejiendo sin miedo a perder la referencia del inicio. Al hilo del imperdible, échale un ojo a tus cosas de papelería y busca un clip. Sí, estos que utilizamos para agrupar los documentos. Bien, lo vamos a abrir un poquito y lo mismo. Lo vamos a introducir en nuestro último punto y lo dicho, aquí lo tienes. Otro marcador que si vas a la papelería, fíjate, por menos de 1 euro, lo que puedes conseguir, pues un montón de ellos. Un poco en el mismo sentido que el imperdible, pues no es el más bonito, pero te voy a decir una cosa, hoy en día hay imperdibles que son una auténtica monada, los tienes de muchísimos colores, así que simplemente elige el que más te guste y tendrás un montón de ellos súper chulos y sobre todo útiles. Ya te he hecho ir a la caja de costura, te he hecho buscar entre tus cosas de papelería y ahora te voy a hacer buscar entre tus accesorios para el pelo. ¿Por qué? Mira,
Vamos a coger una horquilla, me da igual el diseño porque las dos nos van a servir para lo mismo. Mira, aquí tienes una, la colocas y sigues tejiendo. Y la otra, lo mismo. Además, estas horquillas seguro que tienes alguna por casa. Son las típicas horquillas que compras, no sé, 20, 30, 40 y siempre hay algunas que se pierden. A mí me pasa que las compro y me van desapareciendo. No sé si alguna vez te habrá pasado, a mí sí, y es que, ¿sabes estos pendientes que van colgaditos? Si has perdido alguno, seguro que la pareja la has guardado, como me ha pasado a mí. Mira, tengo este pendiente, perdí la pareja y guardé este. ¿Con objetivo de encontrar el otro? Pues no, porque es prácticamente imposible, pero totalmente imposible. Lo tenía muerto de risa en el cajón y cuando lo vi dije, voy a darle otra utilidad, voy a volver a darle una función, un objetivo en la vida, y es que se va a convertir en mi nuevo marcador. Mira, ¿ves lo que te decía el ganchito? Pues simplemente lo voy a colocar aquí y mira, ya tengo, aquí sí que tengo un marcador súper bonito, súper exclusivo y súper único, porque dudo mucho que nadie vaya a perder este pendiente, que justo tenga este pendiente y lo vaya a perder para poder usar la pareja de marcador. ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios qué utilizas tú de marcador, si tienes alguna otra cosita o si no, si te ha gustado la idea y vas a hacer uso de ella. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur!